Hola, hola niños, el día de hoy vamos a comprender un texto y después de analizar nuestro texto vamos a decir de qué trata principalmente nuestro texto. Para ello nuestra meta va a ser leer un texto sobre las plantas para luego compartirlo en familia. Pero ¿qué criterios tienes que tener en cuenta para lograr la meta? Vas a tener que ubicar información en el texto escrito, vas a explicar de qué trata principalmente el texto y vas a opinar a partir de la lectura y decir para qué se colocaron las imágenes en el texto. Muy bien, vamos a ver un pequeño video y para ello vamos a analizar este pequeño video, pero vamos a decir o vamos a ver a partir del segundo minuto, ¿no? Para poder decir de qué trata, qué tiene que ver estas imágenes con nuestro texto, por qué será importante verlo, por qué será importante analizarlo. ¿Qué observamos acá? Observamos muchos árboles, ¿no? Muchas plantas. ¿Qué más estamos observando? ¿Será importante los árboles en nuestro ambiente? ¿De qué manera contribuyen estos árboles? ¿Por qué será beneficioso? ¿Qué es lo que producen estos árboles? ¿Producirán oxígeno? ¿Será beneficioso? ¿Qué podemos decir de los árboles? Muy bien, entonces, ¿qué tipo de texto será? ¿De qué tratará el texto? ¿Será que tratará de los árboles? ¿Será que tratará de las plantas? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, muy bien. Recuerden que las infografías brindan información a través de imágenes y textos breves que están organizados en secciones. Entonces tenemos acá un texto, ¿no? Y vamos a leer. El título dice las plantas. Las plantas son seres vivos de mucha utilidad, brindan muchos beneficios. Uno de los más importantes es purificar el aire que respiramos. ¿Y qué partes de las plantas se puede comer? También nos menciona en este texto que para vivir sanos y saludables podemos consumir hojas, frutos, tallos, raíces y semillas. También menciona o habla de las flores. Muchas de ellas son comestibles, mejoran el buen humor, transmiten vitalidad y energía y también se usan con otros fines. Relajan y eliminan el estrés, son comestibles y se preparan infusiones. También nos dice que son plantas curativas porque calman el dolor de estómago, los cólicos y ayudan a digerir los alimentos. Muy bien. Entonces, como hemos podido ver en este texto, predomina mucho ¿qué cosa? Las imágenes. Muy bien. Predomina mucho las imágenes. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Decíamos hace un momento que es una infografía, ¿no? Entonces, la infografía nos va a brindar información a través de imágenes y textos breves y están organizados por secciones. Ahora, luego de leer el texto, vas a dialogar en familia. Por ejemplo, ¿de qué trata el texto? ¿Qué dice de las plantas? ¿Qué partes de las plantas son comestibles? Según el texto, ¿qué flores son comestibles? ¿Qué otros beneficios tienen? Y según el texto, ¿qué dolores calman las plantas curativas? A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger a las plantas? ¿Será necesario proteger a las plantas? ¿Será importante sembrar árboles? ¿Qué dicen ustedes? ¿De qué manera contribuyen las plantas, los árboles? Muy bien. Recordamos que nuestro texto decíamos que es una infografía. Y como es una infografía, podemos decir que en nuestro texto va a haber secciones. ¿Y cuáles son esas secciones? Bueno, vamos a analizar. Vamos a volver a leer el texto y nos vamos a fijar cómo está organizado. Vas a señalar y enumerar las secciones de la infografía. Por ejemplo, observa el siguiente ejemplo. En esta parte de acá vamos a analizar. Podemos decir que el título es las plantas, ¿no? ¿Qué nos dice de las plantas? Nos dice que son seres vivos. Ya, muy bien, nos dice que son seres vivos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué les parece si vamos a delimitar o vamos a señalar cuáles son, ¿no? ¿Cuáles son estas secciones? Muy bien. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a delimitar y vamos a hablar acá. Primero nos están hablando de ¿qué? De las plantas. Muy bien, nos habla de las plantas y ahora, ¿qué vendría a ser? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué parte o qué sección vendría a ser? Podríamos decir que sería la primera sección, ¿verdad? La primera sección, que es la sección de las plantas. Muy bien, vamos a seguir. Muy bien, decíamos que
estamos delimitando por secciones. Tenemos acá la primera sección, muy bien. Luego tenemos la siguiente sección. La primera sección, ¿cuál sería? Las plantas, muy bien. La segunda sección, ¿de qué me está hablando? Por ejemplo, ¿qué partes de las plantas se pueden comer? La tercera sección, ¿cuál sería? La parte de las flores, muy bien. Y la última sección, ¿cuál crees tú que sería? Las plantas curativas. Como vemos, nuestro texto tiene, ¿cuántas secciones? Tiene 4 secciones. Es una infografía, muy bien. Entonces, la primera sección, ¿de qué están hablando? De las plantas. En la segunda sección, ¿de qué hablan? ¿Qué partes de la planta se puede comer? Y en la tercera sección me habla de las flores, muy bien. Y en la cuarta sección me habla de las plantas curativas, muy bien. Incluso me está mostrando qué plantas son curativas, como cuáles: menta, muña, hierbabuena, paico, hinojo y orégano. Entonces se dice que son curativas porque calman el dolor de estómago, de cólicos y ayudan también a digerir los alimentos. Muy bien, entonces de esta manera nosotros tenemos que analizar todas las secciones, ¿no?, del texto. Es una infografía y en este texto, como decíamos, hay que analizar cada sección. Ahora retorna al texto y ubica información para responder en tu cuaderno. Estas preguntas, por ejemplo, según el texto, ¿qué dolores calman las plantas curativas? Muy bien, ¿en qué sección me dice o me habla de las plantas curativas? En la última sección, muy bien. Entonces, ¿qué dolores calman las plantas curativas? ¿Qué puedo decir? Calman el dolor de estómago, ¿no?, cólicos, y ayudan también, ¿no?, a digerir los alimentos. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las flores comestibles? Flores comestibles, muy bien. Entonces, ¿dónde me hablan de las flores comestibles? En la tercera sección, muy bien, en la tercera sección, ¿no? Porque incluso me dice acá, las flores, muchas de ellas son comestibles, mejoran el buen humor, transmiten vitalidad y energía y también se usan para otros fines. Como acá me está preguntando cuáles son las flores comestibles, quiere decir que voy a tener que, ¿no?, enunciar cuáles son las flores comestibles. ¿Cómo cuáles? El clavel, ¿qué más? Voy a seguir enunciando de acuerdo a lo que yo estoy observando, ¿no?, de acuerdo a lo que yo voy a observar en la sección, y voy a escribir. Muy bien. Y de esta manera yo sigo analizando el texto. Pero recuerda que la pregunta, ¿no?, o el objetivo es de qué trata principalmente el texto. Muy bien. Ya he analizado, por ejemplo, las secciones. Son 4 secciones. La primera sección me habla de las plantas, la segunda de qué parte de la planta, la tercera de las flores y la cuarta de las plantas curativas. Muy bien, entonces en la pregunta dice en la primera sección, ¿qué es lo más importante que nos dice el texto? En la primera sección nos habla de las plantas y nos dice que son de mucha utilidad porque purifican el aire que respiramos. En la segunda sección, regresamos al texto, en la segunda sección, ¿de qué nos habla? De las partes de las plantas. ¿Pero qué nos dice de las partes de las plantas? Que para poder vivir sanos y saludables podemos consumir algunas partes de las plantas. Muy bien, para poder vivir sanos y saludables podemos consumir las partes de las plantas. Entonces, vamos a escribir brevemente, ¿no?, qué es lo que nos dice o qué es lo más... Muy bien. Y así vas a tener que responder, ¿no?, estas preguntas, qué es lo más importante que nos dice, pero analizando cada sección. Recuerda que tienes que leer cada sección de la infografía teniendo en cuenta el texto y las imágenes. Vas a tener que señalar en cada sección la información más importante, teniendo en cuenta, como siempre, el texto e imágenes. Vas a tener que analizar e identificar la información que brinda las imágenes. Y vas a tener que completar esta tabla. Recuerda, mira, acá hay un diálogo que están hablando unos niños y la niña le dice, recuerda, puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. Claro que sí, puedes volver a leer el texto varias veces. Porque recuerda que al leer vas a integrar tus respuestas de las 4 secciones y vas a pensar también qué relación existe entre las secciones, qué relación existe. Y de esta manera ya vas a poder responder esta pregunta: ¿de qué trata principalmente el texto? Recuerda también que para hallar el tema principal en una infografía, es importante analizar la información escrita y las imágenes e identificar qué es lo más importante que se dice en cada sección del texto. Luego debes de juntar las ideas e interpretar de qué trata principalmente el texto.
Por ejemplo, lee y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno, ¿no? Observa estas partes del texto. Dice, oxígeno para vivir. ¿Para qué crees que el autor ha colocado esta parte en el texto? Escribe en tu cuaderno u hoja de reuso. Ahora, a partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger las plantas? ¿Crees que será importante? ¿Crees que será necesario? ¿Qué es lo que nos brindan las plantas? ¿No? ¿Qué es lo que producen las plantas? ¿Qué es lo que elaboran las plantas durante la fotosíntesis? Muy bien. Finalmente vas a evaluar tus aprendizajes con apoyo de un familiar y señalar tus respuestas. Por ejemplo, ¿ubicaste esa información en el texto escrito? Al analizar cada sección de la infografía, ¿ubicaste la información? Muy bien. ¿Explicaste de qué trata principalmente el texto? ¿Opinaste a partir de lo que has leído, ¿no? ¿Y para qué se colocaron las imágenes del texto?